Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Estamos comenzando esta edición de día viernes, el último viernes del mes de junio, en una semana cargada de informaciones, también cargada por noticias que llegan del exterior, sobre todo de Venezuela. Vamos a comenzar revisando titulares y comenzamos precisamente por lo que está ocurriendo en el país caribeño. Las víctimas mortales por los terremotos en Venezuela aumentaron a 920 según el último balance del gobierno. En medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes, la ONU estima que el número de desaparecidos podría alcanzar a los 50.000. Diversas reacciones generó la discusión del presidente José Antonio Kast con una mujer y su hijo en su visita a la ciudad de Villarrica. Desde la oposición acusaron una actitud patronal del mandatario y lo llamaron a la mesura, mientras que en el gobierno aseguraron que no hay jefe de Estado que no haya protagonizado hechos similares. La Fiscalía Regional de Aysén ingresó una solicitud para desaforar al senador independiente Miguel Ángel Calisto, quien es investigado por fraude al fisco y subvenciones. Tras presentar la acusación formal, el Ministerio Público pidió 12 años de presidio para el parlamentario. Su defensa, sin embargo, criticó el cierre de la fase investigativa. Autoridades de transportes proyectan que más de 900.000 personas saldrán en buses de la región metropolitana por el fin de semana largo. A eso se sumarían unos 400.000 viajes en vehículos particulares. Mañana se implementará el llamado peaje a Luca entre las 7 y las 10 de la mañana en las rutas 68 y 5 Norte. Y en el deporte, desde las 20 horas, Uruguay enfrenta a España con la obligación de obtener un buen resultado. El equipo de Marcelo Bielsa llega al enfrentamiento en Guadalajara con apenas 2 puntos y con el ex técnico de La Roja como el principal apuntado por el mal desempeño de los celestes. Comenzamos con las noticias de Venezuela porque a 920 se elevan las víctimas fatales de acuerdo al reporte oficial del gobierno venezolano. Un informe de la ONU también indica que podrían ser 50.000 las personas desaparecidas. Estamos aquí junto a Alicia Contreras a esta hora de la tarde para actualizar los datos, todo lo que conocemos. Alicia, bienvenida, de lo que está ocurriendo en las últimas horas, la ayuda que ha llegado y la búsqueda sobre todo de personas que todavía siguen con vida y dan señales desde los escombros. Hola, Así es, Mati, esas son las imágenes, una vista aérea entonces de cómo quedó La Guaira, el estado más afectado entonces por estos 2 terremotos declarados zona de desastre, y de hecho ya se militarizó el lugar a orden del gobierno de Venezuela. El último balance, ya lo decías tú, es de 900 muertos y más de 3.000 heridos. Eso según las cifras del gobierno, que van aumentando poco a poco. Sin embargo, de acuerdo a la ONU, la cifra de desaparecidos podría llegar a los 50.000. Más aún, también según cifras de la Organización Internacional de Migraciones, 6,6 millones de venezolanos se habrían visto afectados por estos 2 terremotos, considerando los 2 millones entonces que viven en la capital, en Caracas. Llegó ahí la presidenta encargada, Delcy Rodríguez a La Guaira, entonces para fiscalizar la situación. Sin embargo, sigue la búsqueda de desaparecidos en esta llamada ventana de oro, que son las 72 horas posteriores al desastre, entonces donde se espera que se podrían encontrar a personas con vida aún bajo los escombros. Pasemos a revisar el último balance del gobierno. Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos, y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
Ese fue el balance que entregó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y ya lo decíamos, la presidenta encargada, la hermana de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, llegó a La Guaira entonces a ver cómo está la situación en la llamada zona de desastre y también anunció la militarización del lugar. De hecho, ya se incrementó de 4.200 efectivos a 11.500 funcionarios desplegados, principalmente del ejército, entonces para atender a la población principalmente damnificada y también para ayudar con las labores de búsqueda y de rescate. Ahora también los hospitales en Venezuela están acusando que tienen falta de suministro vital. De hecho, 2 colapsaron, uno en Caracas y otro en Venezuela. Los residentes de las zonas costeras, La Guaira, denuncian que está tardando en llegar personas entonces que los puedan ayudar para ayudar con la limpieza de los escombros y también con el rescate de sus seres queridos. Dicen que están ellos mismos entonces teniendo que limpiar los escombros para acceder a sus viviendas, muchas de ellas dañadas. Se estima que 100 edificios colapsaron en La Guaira. Revisemos lo que dijo la presidenta encargada entonces respecto de la situación que se vive en este estado. En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que hemos tomado la decisión de militarizar el Estado, como ya lo pueden apreciar. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del Estado La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo. Bueno, Alicia, luego se actualiza y la cantidad de fallecidos es de 920, pero esas son cifras oficiales del gobierno. Tal cual. No hay, porque se habla a través de redes sociales y de otros reportes de otros números, pero lo que reporta el gobierno con la capacidad que tiene, que sabemos que también es escasa, es de dar este enumerado de personas. Exacto, por eso hablamos de la cifra que entrega la ONU, que asegura que 50.000 personas podrían estar desaparecidas en Venezuela. Es muy diferente la cifra que entregan las organizaciones internacionales y el balance oficial que hasta ahora ha entregado entonces el gobierno de Delcy Rodríguez. Tenemos estas imágenes de La Guaira entonces donde 100 edificios han colapsado y el trabajo entonces de limpieza y de búsqueda de sobrevivientes también se ha visto afectado por la falta, por una parte, de maquinaria pesada que pueda llegar hasta el lugar y también con la situación de las réplicas que se están registrando desde el terremoto. Más de 100 réplicas se han registrado a lo largo entonces de estas 48 horas que se van a cumplir a las 6 de la tarde, entonces cuando se registran los 2 terremotos de 7.2 y 7.5. Por eso entonces los habitantes de esta zona están denunciando que falta ayuda y también hay problemas de infraestructura. Las carreteras están colapsadas y es por eso que es difícil entonces que pueda llegar la ayuda necesaria a esta zona costera. Asimismo, esta ciudad, La Guaira, este estado más bien, no es ajeno a desastres naturales. Se habla de la tragedia de Vargas, que en 1999 fue el desastre más natural más grave que ha registrado Venezuela en los últimos 200 años. En este caso fue un deslave y no se pudo recuperar completamente esta zona. Los habitantes del lugar que vivieron lo que fue la tragedia de Vargas señalan que este terremoto es incluso peor a lo que vivieron años atrás. CNN está en La Guaira y pudo conversar con algunos de los damnificados del lugar. Veamos. ¿Qué más o menos nos ves haciendo? Bueno, este es el apartamento de mi mamá, ya mi mamá la subieron a Caracas, estamos recuperando este apartamento, recuperándole sus cosas, por lo menos lo que queda de la intemperie. Ella está bien, todos los del edificio aparentemente salieron bien de aquí. ¿Ella pudo salir antes o durante el temblor o...? O sea, después. Estaba solo con mi hermano aquí y bueno, pudieron salir, gracias a Dios. ¿Qué piensa de la situación, de cómo está el área específicamente de Playa Grande? Bueno, lo que pudimos observar, nos vinimos por María Abajo y todo eso está caído. Está caído la mayoría de las estructuras allá arriba, gente sacando de los escombros. Aquí por lo menos yo creo que todo el mundo ya sacó anoche porque ya no vemos vecinos ni nada, solamente estamos nosotros aquí.
¿Cree que todavía puede existir la esperanza de personas sobrevivientes? Aquí en el edificio evacuaron todos, aparentemente todos evacuaron, de este edificio en particular. Correcto. Explíquenos un poco, si quieres, nos señala qué es lo que están recogiendo acá en la casa de la señora de su mamá. Bueno, recogiendo la ropa, sus pertenencias que quedan, porque ese es el único que queda en la intemperie aquí. O sea, que es el primero que cualquiera va a venir a meterse. Tratando de sacar lo que mayor que se pueda, que es su ropa, sus pertenencias y bueno, lo que podamos llevarnos. ¿Desde hace cuántos años vivían aquí? 20 años aproximadamente. ¿Cómo fue el momento? Fue horrible, eso fue horrible. Eso fue una cosa que nunca en la vida había sentido tan horrible así como lo que se sintió ayer aquí, pues. Demasiado. ¿Qué sintió que iba a perder su vida? En un momento sí, oíste. ¿Qué le pasó por la mente? O sea, hasta aquí llegué, pues. Hasta aquí llegué, no pude hacer más nada porque agarré a mi esposa, a mi muchacho, lo abracé y broma y hasta aquí llegué. ¿Qué sensación le deja esto que está viendo alrededor de lo que era su residencia? Oye, te voy a decir, una experiencia más, pues. Una experiencia más porque en realidad nadie quiere quedarse sin residencia, sin su casa, sin su apartamento, sin nada de eso. Son cosas de la naturaleza que cuando pasan tienen que pasar, pues. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo había vivido con la tragedia de Vargas antes? No la viví, la vi, pues. Estuve allí ayudando a la gente, ayudando a las personas, ¿sí me entiendes? ¿Y qué recuerdos le trae? No, demasiado cosas horribles. Y esto fue peor que la tragedia de Vargas. Lo que acaba de pasar ayer aquí es peor que la tragedia de Vargas. Bueno, Alicia, vemos el tipo de edificios que hay en La Guaira. Es una zona turística. No hay en esta zona donde se cayeron edificios completos, se supone que son construcciones de buena calidad. Allá hablábamos que no siempre tienen los mismos estándares, pero también se habla de posible corrupción en el tipo de construcción porque no se habrían utilizado los elementos necesarios. Pero esta no es una de las zonas pobres donde pudiéramos pensar que el desastre ha sido mayor, y de esos sectores sabemos muy poco. Exactamente, y también tiene relación con la falta de comunicación, de poder llegar a esta zona, el daño en la infraestructura vial para poder llegar a este lugar, y también la falta de internet. El internet en esta zona, en La Guaira, ha sido bastante intermitente, por eso se ha utilizado el sistema Starlink, que de hecho Delcy Rodríguez le agradeció a Elon Musk que lo habilitara en la zona. Pero claro, no es mucha la comunicación que se tiene respecto de La Guaira, sí con Caracas. Más esta zona costera, entonces ha sido difícil llegar al lugar. Ahora, la parte más importante ahora es la llamada ventana de oro, que es lo que decimos las 72 horas posteriores a este hecho, a este terremoto. Ya llevamos 48 horas que se van a cumplir en 45 minutos más, y estas 72 horas son esenciales porque aumenta la probabilidad de encontrar a personas con vida bajo los escombros. Los testigos dicen que se están pudiendo comunicar con personas que están bajo los escombros, que las escuchan y que las detectan incluso por las luces de sus celulares, y por eso entonces llaman a la ayuda de equipos de rescate, entonces, para que puedan ir a buscar a sus seres queridos. El reto ahora entonces es salvar con la mayor cantidad de vidas posibles de personas que están bajo los escombros. De hecho, el gobierno también tiene un balance de un centenar de personas que siguen entonces bajo los escombros, que no es la misma número que de desaparecidos que tiene el gobierno. Osmari Hernández está en Caracas, ha reporteado toda esta jornada entonces respecto de lo que está ocurriendo en la capital de Venezuela, y nos envía el siguiente informe. Transcurren horas críticas en Venezuela cuando han pasado más de 30 horas de estos dos terremotos que afectaron fuertemente varios estados del país. El balance oficial más reciente ubica la cifra de muertos en 589 y los heridos se acercan a los 3.000, mientras algunos venezolanos pasaron la noche en refugios a la intemperie por temor a regresar a sus viviendas ante las réplicas que se han presentado en las últimas horas. Y este es el escenario en las zonas de desastre. Vemos cómo siguen las maquinarias operando, siguen los rescatistas sumados distintos cuerpos de seguridad, militares, civiles, policiales, por un lado trabajando en la búsqueda de las personas que residían
en ese edificio. Este es uno de los 4 colapsados en el este de Caracas, pero en el distrito capital hay más de 10 estructuras que colapsaron como esta, mientras se suman civiles que llegan acá con picos, con palas para ofrecer ayuda, pero también pues traen insumos, traen agua, traen alimentos, traen medicina y están aquí pues a disposición de apoyar a las víctimas, a los afectados, pero también a las personas que están trabajando en la zona. Son horas críticas para los familiares. De hecho, vemos a un costado, han estado allí día y noche familiares de personas que residían en esa instalación y que no han podido tener comunicación con sus seres queridos en las últimas horas. Ellos pues están aquí, de momento se quiebran a la espera y pues con aún la esperanza de encontrarlos con vida. Entre tanto, pues algunas personas ya hoy se nota mayor tránsito vehicular en la capital venezolana, ya hay más movimiento en la ciudad, mientras se está a la espera también de que continúe llegando ayuda humanitaria internacional. Ya se ha recibido pues el apoyo de países como Estados Unidos, como República Dominicana. En las próximas horas se espera que se sume también la ayuda de España, Colombia y otras naciones que han expresado su solidaridad con Venezuela. Seguimos pues haciendo recorridos en distintos lugares que como este han sido declarados ya como áreas de desastre, pero que en los alrededores además estas estructuras presentan fallas y pues las autoridades nos han comunicado que toda esta zona sigue siendo de riesgo, que ante las constantes réplicas que se han presentado en las próximas horas puedan generarse el desplome de otras edificaciones que se encuentran en esta zona. Les informó desde Caracas, Osmari Hernández. Por último, distinta ayuda internacional ya está llegando a Venezuela, entonces para apoyar en las labores de búsqueda y también de limpieza. Por ejemplo, el equipo que envió Chile ya llegó a Venezuela anoche y fue recibido por las autoridades. En total, 30 equipos de búsqueda y rescate urbano de otros países se van a desplegar en Venezuela, 1.600 efectivos y 100 perros para buscar víctimas entre los escombros. Algunos ya están en terreno y otros están llegando en las próximas horas. Eso sí, hay un análisis interesante del Comité Internacional de Rescate, pues señala que esta operación no va a durar semanas, sino que probablemente va a durar meses. Señala que movilizar la ayuda es un desafío actualmente debido al estado de la infraestructura en Venezuela. Principalmente el aeropuerto de Maiquetía está cerrado, está dañado, entonces es difícil llevar los insumos necesarios a la escala que se necesita para ayudar a este país. Y hay que sumar además que este es un país, Venezuela, que durante años ha sido difícil entonces la gobernabilidad en este lugar. Hay problemas también entonces respecto de, por ejemplo, corrupción. Señalan que esto también es un hecho negativo entonces para la gestión de este desastre. Escuchemos lo que dijeron desde el Comité Internacional de Desastres respecto de la situación de Venezuela. Hay que empezar a pensar incluso a más largo plazo. Esta será una respuesta a los terremotos que durará meses, no semanas. La respuesta en este momento va a ser más desafiante, porque los fondos para Venezuela, la financiación humanitaria para Venezuela, se ha recortado muchísimo en los últimos años. Así que es estupendo que haya atención ahora. Necesitamos que se mantenga durante meses, no semanas. Necesitamos recursos mucho más sostenidos para reforzar los servicios en países como Venezuela, de modo que cuando ocurran desastres como este, el impacto no sea tan dramático. También habló hace poco nuevamente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y le pidió a la población no acudir al estado de La Guaira para evitar obstaculizar las labores de rescate durante las horas más críticas. Ya lo señalábamos, esta ventana de oro que son las 72 horas posteriores para el rescate de personas que puedan estar vivas bajo los escombros. Señala entonces Delcy Rodríguez que la población entonces no se dirija al estado de La Guaira para evitar entonces obstaculizar las labores de rescate. Esa es la última información que tenemos entonces desde Venezuela, donde según el gobierno ya hay 920 muertos, pero según la ONU se habla de 50.000 desaparecidos.
Bien, Alicia, seguimos entonces actualizando durante Hoy es Noticia todo lo que esté ocurriendo. Si hay alguna actualización, algún tipo también de sistematización de las personas que están buscando a sus familiares. Sabemos que hay familiares repartidos por todo el mundo. Hay más de 8 millones de venezolanos en la diáspora que mantienen familia en Venezuela y que en estos momentos están viviendo horas muy difíciles porque cada uno tiene a alguien en Venezuela, ya sea un familiar, un amigo. Así que vamos a ver cómo también podemos canalizar esa información. Muchísimas gracias y hasta cualquier instante te esperamos aquí. Y a esta hora entonces, precisamente, recordando que tenemos una población de más de 700.000 venezolanos en nuestro país, es que vamos a tomar contacto con el director del Comando Venezuela en Chile, Alexander Maita, para conocer cómo se están organizando y primero cuál es la situación de los venezolanos que están en nuestro territorio y cuál es el contacto que han podido tener con sus familiares. Alexander, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y sí, efectivamente, la comunidad venezolana en Chile está organizada y lista para entrar ya en apoyar las ayudas que se están coordinando para entrar a Venezuela. Y bueno, aprovecho para dar las gracias al gobierno de Chile, que fue uno de los primeros que se pronunció, y por la inmediatez de enviar la ayuda a Venezuela, que en menos de 30 horas ya había ayuda humanitaria de parte de Chile a Venezuela. Alexander, ¿qué pasa con las personas, los venezolanos que están aquí? Decíamos, cada uno tiene un familiar, tiene un amigo, y las comunicaciones en estos momentos no son fluidas. Tampoco ayuda que no hay un consulado ni en Chile ni en Venezuela. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con esa información? ¿Cómo han podido ustedes ir recabando esos datos que puedan dar más tranquilidad a los que están aquí en el país? Sí, bueno, mira, nosotros a través de una plataforma internacional que logramos hacer del Comando con Venezuela, desde Venezuela hacia afuera, pasamos una plataforma digital que se llama Desaparecidos Terremoto en Venezuela, porque muchas familias que están aquí en Chile no había tenido contacto con sus seres queridos en Venezuela, y efectivamente a través de esa plataforma se reportan los desaparecidos, y hasta en la tarde habían aproximadamente unas 60.000 personas reportadas. De esas 60.000 personas, 21.497 fueron localizadas, y todavía faltan aproximadamente 39.000 aproximados que no han sido localizados, pero se siguen las búsquedas. Lo hicimos porque lo que dijiste es cierto, las comunicaciones estaban caídas en Venezuela, la electricidad, el estado Vargas, que fue uno de los más golpeados, no hay comunicación porque ahí efectivamente, según el último informe, fueron aproximadamente 380 edificios que se derrumbaron. Alexander, ¿hay alguna zona de la que provengan la mayor cantidad de venezolanos, de los venezolanos que están residiendo hoy en Chile? Sí, mucha gente viene del estado Vargas, uno de los que fue más afectado, y también de la capital de Venezuela, que también fue muy afectado porque los terremotos los epicentros fueron en esos dos cercanos a esos dos estados. Y efectivamente sí, muchísima gente. De hecho, tenemos compañeros de nuestra organización que tuvieron familiares que perecieron, pues están muertos, y hoy en la mañana se dio la noticia de que por lo menos familiares, hermanos de nuestra gente en Venezuela murieron, y hoy asciende la cifra a 920 muertos ahorita en la tarde, más de 4.000 heridos y muchísima gente damnificada. Ahora, este sitio, Desaparecidos Terremoto en Venezuela, es un sitio que ¿quién alimenta esa información? ¿Quién pone los nombres? ¿Cómo se van descartando los nombres? ¿Cómo funciona? Esta plataforma nosotros las enviamos por los grupos, por las redes sociales, y los familiares que están acá en Chile o en cualquier parte del mundo pueden introducir en esa plataforma los nombres de sus familiares desaparecidos o de los familiares que no han podido tener conexiones con ellos en Venezuela. Y en Venezuela está una plataforma que está en tierra, está en terreno, que está haciendo se canaliza a través de las personas dentro de Venezuela, y se ubican en los lugares donde se están haciendo los rescates, y a medida que las personas vayan apareciendo, se buscan en esa plataforma y se va dando el informe de vuelta
de que sí apareció, está vivo, quedó damnificado y se comunican los familiares desde acá hasta Venezuela. Ya, pero no es una actualización inmediata, sino que hay que darle tiempo y esperar, porque nos imaginamos que tiene actualizaciones cada un determinado periodo de tiempo. ¿Cómo lo hacen? Sí, tiene actualizaciones cada periodo de tiempo porque el rescate ha sido lento. Hay que recordar y dejar claro que la dictadura encargada en Venezuela no logró reaccionar en las primeras 24 horas y efectivamente, según las líneas internacionales, son 72 horas que se necesitan para que el Estado reaccione y pueda por lo menos dar las medidas inmediatas. Bueno, en este caso Venezuela no pudo hacer eso porque estaba colapsado, no tienen cómo hacerlo y están esperando la ayuda internacional que apenas comenzó a llegar esta madrugada y por eso es que estamos viendo que las actualizaciones han sido lentas porque los rescates han sido lentos. Esperemos que de aquí en adelante que comenzó a llegar la ayuda internacional se comience a agilizar un poco más y se vaya actualizando la plataforma. ¿Cómo se están organizando los venezolanos en Chile para también recabar ayuda y enviarla a Venezuela? ¿Qué es lo que están organizando y dónde? Sí, mira, hasta ahora no tenemos centro de acopio oficial porque estamos canalizando todo a través del gobierno de Chile, que es el que tiene los transportes y los aviones, para que hagamos un centro de acopio oficial, pero todo depende de los informes que se envíen de Venezuela. Por lo menos lo inmediato que necesitaba el país ya se envió. Chile envió una ayuda de rescatistas y toneladas de equipamiento para rescate, que es lo que necesita Venezuela en este momento. En Venezuela hay bastantes insumos de comida y esas cosas. Necesitamos equipos para rescate, o sea, se necesitan herramientas, taladros, rotomartillo, herramientas de cortes inalámbricas, y eso es lo que se está canalizando ahora. Aquí en Chile está la comunidad lista y presta, ya hay algunos centros de acopio que son improvisados, pero esperando también la instrucción de qué es lo que se va a enviar para que no enviemos, no solicitemos cosas que no podemos enviar a Venezuela luego, por lo menos medicinas, que efectivamente el aeropuerto está cerrado y todo debe ser marítimo, y estamos evaluando otras alternativas en el transcurso de la tarde como plataformas digitales también para lograr recabar ayuda y enviarla a Venezuela. Ya, eso es muy importante porque también, lamentablemente, en este tipo de tragedias también se producen situaciones de aprovechamiento y puede que se esté pidiendo algún tipo de ayuda que no sabemos si efectivamente tienen la posibilidad, 1, de hacerla llegar, 2, si es lo necesario, y 3, si efectivamente es para ese destino. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado? ¿Cuáles son los centros oficiales? ¿Dónde hay que poner atención? Sí, hasta el día de hoy, nosotros ahorita a las 18:30 aproximadamente vamos a estar dando un punto de prensa frente a La Moneda y vamos a informar con líneas más claras algunos puntos que ya lo han anunciado, por lo menos en este caso solamente un solo punto oficial que lo anunció el alcalde de Estación Central, que lo ha hecho como oficial, pero es algo de una iniciativa independiente de esa municipalidad, pero hasta ahora puntos oficiales de centros de acopio no tenemos, porque efectivamente debemos esperar cuáles son las ayudas realmente que se pueden enviar a Venezuela y no enviar lo que no se necesita, y también gente que puede estar pidiendo cosas que efectivamente no va a poder enviar y después qué van a hacer con esas cosas. Entonces la idea es, y el llamado a la comunidad venezolana es a la calma, a hacer las cosas organizadas y que esperen los centros de acopios oficiales que van a ser coordinados con el gobierno de Chile. Alexander, ¿están pudiendo hacer transferencias de dinero hacia cuentas de banco en Venezuela? No, hasta ahora ha sido muy engorroso y muy lento hacer una transferencia a bancos en Venezuela, y también les recomendamos a los venezolanos en Chile que eviten en este momento hacerlo hasta que se liberen las comunicaciones en Venezuela, porque tenemos entendido que desde el día de ayer ha habido muchos problemas con los bancos en Venezuela y las transferencias no están llegando o están rebotando. Entonces también es importante que mantener la calma, porque la gente que está en Venezuela, que están en los lugares de la tragedia, lógicamente no tienen cómo hacer, porque los abastos están cerrados, los negocios están cerrados, y efectivamente no es viable ahorita mandar dinero por cuentas digitales a las personas en Venezuela. Muy bien, entonces nos quedamos atentos a ese punto de prensa que van a hacer, porque sabemos también que hay distintas municipalidades que también están haciendo centros de acopio. Por eso la pregunta y también el llamado a, como tú decías, canalizar bien la ayuda para no pedir cosas que no se necesitan
que no se van a poder enviar y a un punto que no sabemos si efectivamente tendrá ese destinatario. Vamos a quedar pendientes en todo caso para poder llevar esa información oficial y tratar de ser lo más eficientes posibles con la ayuda. Alexander, te agradecemos este contacto, te mandamos un cariñoso saludo a través tuyo a toda la comunidad venezolana en Chile, sabiendo la angustia que tiene cada uno, recordando ahí a sus seres queridos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya regresamos con más informaciones. Nos vamos con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay 15 grados de temperatura con 5 décimas. Les cuento además que la temperatura máxima el día de hoy llegó a los 18 grados, 19,4 se registró en la estación de Pudahuel, donde la mínima fue de 0,7 décimas de grado bajo cero a las 8 de la mañana con 15 minutos. Hacemos un alto y ya regresamos con más. El Frente Amplio realizó su primer congreso ideológico luego de dejar el gobierno. Lo hizo en dependencias del Congreso en Santiago y como vemos en las imágenes, ahí llegó el expresidente Gabriel Boric acompañado de su hija, y uno de los temas centrales de esta reunión del aspecto de vista político fue abordar esta reforma, esta ley de reconstrucción nacional, y de todo ello vamos a hablar aquí junto a Colomba Eichholz. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Yo fui, la verdad, con harta ambición, harta expectación de que pudiera hablar con la prensa o por lo menos entregar un discurso en este congreso ideológico del expresidente Gabriel Boric, dada la contingencia que conocimos esta semana, dado también lo que fue la derrota para la oposición en la sala del Senado cuando se rechaza en general la idea de... No, se aprueba en general la idea de legislar el plan de reconstrucción nacional, pero lo cierto es que el expresidente se remitió únicamente a saludar, como lo vemos en las imágenes, a los militantes, a también exministros que estaban presentes, Mati, y no entregar palabras ni al público ni a la prensa de ese tema en particular. Ahora sí lo hicieron los exministros, por ejemplo, estaba presente Janet Jara, estaba presente también la exministra del Medio Ambiente Maysa Rojas, estaba también Giorgio Bocardo, entre otros militantes, acompañaban también el Partido Comunista, estaba el presidente de ese conglomerado, Lautaro Carmona, y como tú decías, Mati, quizás el telón de fondo en este encuentro, porque si bien era el primer congreso ideológico del Frente Amplio, esto ya a un par de semanas de su aniversario número 2, era justamente abordar parte de lo que ha sido la creación de este partido, la contingencia, estos 3 meses del gobierno del presidente José Antonio Kast. En detalle, sí pudieron abordar ya en un punto de prensa los parlamentarios lo que tiene que ver con el plan de reconstrucción nacional y las expectativas que hay para ahora, la discusión en particular, Mati, que se va a retomar la semana subsiguiente, porque sabemos que la próxima semana es semana territorial, hay solamente el día martes una sesión extraordinaria, por lo que va a ser la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, pero justamente por el receso, o podríamos decir el trabajo que van a hacer territorialmente esa semana, les deja de todas maneras un espacio a los senadores para poder elaborar las indicaciones que deberían presentar como máximo de plazo el próximo 6 de julio, cuando se retoma la discusión entonces, en particular en las comisiones de Medio Ambiente, de Trabajo, para posteriormente pasar a la Comisión de Hacienda. Este tema en particular, y también lo que son la presentación de indicaciones, fue lo que se tomó parte hoy día de este Congreso del Frente Amplio. Varios parlamentarios también y la presidenta del mismo conglomerado, Constanza Martínez, criticaron duramente lo que fue la gestión del gobierno en esta tramitación. No solamente veía ahí figuras claramente del Frente Amplio, sino que también había figuras del Partido Comunista. Del Socialismo Democrático había figuras. Socialismo Democrático fue Arturo Barrios, el secretario general del PS. Lo cierto es que hablamos con Paulina Bodanovich, la presidenta, y dijo, bueno, ella tenía un tema personal, fue a dejar a su hija al aeropuerto y por eso no pudo llegar, de hecho, al Congreso. Pero había también personeros del Partido Socialista acompañando en esta instancia. PPD no vi tampoco, por ejemplo, a figuras como Carolina Tobá, Mario Marcel, Álvaro Elizalde. Habían exministros, pero no como los que te mencionaba. Tomás Bodanovich tampoco lo vi, un personaje relevante en el Frente Amplio, pudo haber estado mal la vista, pero me preocupé en todo caso de ver todo el Salón de Honor del excongreso y, claro, por su medida, me hubiera llamado la atención, claro. Pero no lo vi. Pero de todas maneras habían personajes relevantes que hablaron con nosotros sobre el plan de reconstrucción, Mati. Podría decir
que la crítica está hacia el poco diálogo que ha tenido el gobierno, que conocemos ha sido parte de las críticas durante toda la tramitación de este proyecto, pero también críticas hacia la presidenta del Senado, porque ayer, de hecho, Paulina Núñez hizo un punto de prensa en el excongreso justamente también para abordar el plan de reconstrucción y llamó a generar mesas de diálogo, una mesa de hecho que ella va a convocar el próximo martes cuando se cite la sesión extraordinaria para la acusación constitucional, en donde quiere que participen parlamentarios de todos los sectores y vayan elaborando, presentando las indicaciones para conocer qué mínimos comunes hay para tener en cuenta en la discusión en particular, porque dice Paulina Núñez, la idea de aprobar este proyecto por un solo voto, lo cierto, no es lo ideal, ha sido criticado también por parte de la oposición. Ahora, y la idea es llegar a más acuerdos. Todo se cruza también hasta el próximo martes con esta acusación constitucional, por lo tanto, en esa instancia, hacer una convocatoria al diálogo también es complejo desde el punto de vista político. Sí. Bueno, ahí es donde se cruzan los temas y por eso que se han levantado voces también a que se termine este tipo de acusaciones constitucionales que quitan energía y quitan la posibilidad de efectivamente abrir una conversación. Así que, bueno. Ahora que pusiste, Mati, el tema de la acusación constitucional fue algo, quizás un punto que podría haber el diálogo entre la oposición y el oficialismo, porque Renovación Nacional, recordemos, en la Cámara de Diputados se tomó la libertad de acción. Hubo parlamentarios que votaron a favor, hubo parlamentarios que votaron en contra. Aquellos que votaron en contra hoy día están en la mira de la oposición y eventualmente esa apertura o esa transversalidad se podría traspasar hacia el Senado para la votación del plan de reconstrucción. Hoy día decía el senador Diego Ibáñez que dado el escenario que se dio en la votación de la acusación constitucional, idealmente se pueda repetir en el Senado con aquellos senadores de Renovación Nacional que se dispongan a desmarcarse de las bancadas de los comités parlamentarios en la votación en particular y poder conversar con la oposición o incluso también reconsiderar cambiar de postura. Lo vemos difícil, obviamente sabemos que en particular en el plan de reconstrucción nacional han tenido una postura, por lo menos en el oficialismo, ya bastante determinada y alineada con lo que quiere el gobierno, pero es parte también de la negociación que esperan a lo mejor en la aprobación general estaban alineados, pero una vez que se comience a votar indicación por indicación, sabemos que no todas las indicaciones concitan el mismo grado de adhesión. Por ejemplo, el tema de las contribuciones es una de las que ahí genera controversia. Hay otras que son más transversales y que se pueden abrir, pero hay algunas que no hay necesariamente, no están los 26 votos para todas. Por ejemplo, una de las indicaciones, de hecho, que también había generado el rechazo de parte de los parlamentarios de Renovación Nacional en la discusión en particular en la Cámara, fue la eliminación de la franquicia tributaria CENSE, algo que el gobierno se comprometió a modificar. Después está también el subsidio al empleo, que también ha sido criticado por parte del oficialismo, entre otras indicaciones que, claro, de no modificarlas por parte del gobierno, la oposición espera que aquellos parlamentarios que están descontentos con eso puedan alinearse con ellos, puedan desmarcarse de la bancada, en este caso de Renovación Nacional, que fue el llamado concreto que hizo el senador Diego Ibáñez. Hubo un llamado también y críticas que hizo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Mati, así que pasemos a revisar ambas declaraciones. Yo creo que está haciéndose un juego con doble estándar, con un lenguaje para la prensa y una conducta de hecho distinta. Y eso es, digamos, que no hay voluntad de diálogo en esa ni en ninguna política. O sea, yo veo un gobierno que está encajonándose entre ellos mismos. Claro, como tienen debate y desgaste entre ellos, a lo mejor les da todavía tiempo, pero están cometiendo un tremendo error en distanciarse de construir una forma de gestionar el país donde la oposición pese lo que pesa, no más, pero tampoco menos. Hoy entendemos que luego de ya aprobada la idea en general de legislar, ellos quieran recurrir a una idea que le propusimos hace más de un mes. Nos parece que llega tarde, que es irresponsable, que nos sometieron a votar una mega reforma sin tener todas las respuestas técnicas adecuadas, pero de todas formas no nos vamos a restar de ningún espacio de diálogo. Nada garantiza que haya creación de empleo. Nada garantiza de que el crecimiento compense el déficit fiscal que implica bajarle impuestos a los grandes grupos económicos. Y eso lamentablemente hoy tiene que ser corregido.
Claro, y parte entonces de las solicitudes y los énfasis que vuelven a poner en la oposición. De hecho, durante esta semana, incluso después de la votación que se dio en la sala, Yasna Proboste y también los senadores que rechazaron la idea de legislar le entregaron un documento de 3 páginas al gobierno en donde pedían justamente que se diera diálogo, que se diera más transversalidad en un proyecto que también incluye una reforma tributaria, ¿no es cierto?, encubierta, como han señalado desde la oposición, y es por eso que también la solicitud es a poder tener mayor transversalidad, diálogo y conversación en lo que va a ser ahora la discusión en particular, Mati, en donde el gobierno, recordemos que se comprometió a ingresar ciertas indicaciones que puedan incluir modificaciones que solicitaron, por ejemplo, los senadores Pedro Araya del PPD, el senador Ricardo Celis también de ese partido, que en particular tenían que ver con la permisología y también materias de medio ambiente. En particular, de hecho, Mati, también hoy día estaba presente, como ya lo decía, la exministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, y conversamos más en detalle sobre las propuestas que tiene el gobierno en materia de permisología, en materia de medioambiental. Hay una indicación, de hecho, en particular que ha generado críticas, que justamente lo que tiene que ver con las compensaciones a las empresas que inviertan en nuestro país, pero sus inversiones sean rechazadas por tribunales. Suprema. Y también cuestionada por la Corte Suprema. Eso no se modificó en su momento, de hecho, fue parte de las críticas que se le hicieron en la Comisión de Hacienda del Senado al ministro Jorge Quiroz, y es una crítica que también reiteró hoy día en este Congreso del Frente Amplio la exministra Maysa Rojas, además de pedir algo que también hemos escuchado en la oposición, que es que se separen los temas en el plan de reconstrucción. Por un lado, del Partido Socialista, bueno, y también toda la oposición lo firmaron esta semana, es separar la reforma tributaria de lo que tiene que ver con el proyecto de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Mientras que Maysa Rojas dice se debe también separar lo que tiene que ver con la reconstrucción de los incendios y aquello que tiene que ver con la permisología, con materia medioambiental, que de hecho también hay diferentes reformas que están hoy día en tramitación en el Congreso por separado. Entonces ella hace el llamado a poder justamente separar la discusión. Vamos a pasar a revisar qué tuvo para decir sobre este debate la ex ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas. No solamente yo, sino que han habido voces de todo el espectro político que piensan que esta propuesta de recompensar o volver a pagar en el caso de que una RCA sea revertida por los tribunales ambientales. Está tramitando, recordemos, una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que está en segundo trámite y es un sistema que es complejo, que requiere de una discusión un poco más profundo y me parece que tiene más sentido discutirlo en separado, de manera más profundamente, que en un proyecto de ley que recordemos que es para aumentar el financiamiento para la reconstrucción. Bueno, y también sobre temas puntuales, dado que es un proyecto que va a pasar por la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Trabajo, estaba presente Janet Jara, exministra del Trabajo. Le preguntamos también sobre las expectativas que hay hasta la tramitación en esa comisión en particular. Obviamente, Janet Jara fue crítica al proyecto, en particular con la rebaja del impuesto corporativo, que también desde el Partido Comunista han sido críticos e incluso no se han abierto a la posibilidad de una rebaja con compensaciones, como sí lo ha hecho el resto de la oposición. Pero Janet Jara, de hecho, también apuntó, Mati, a lo más político de este proyecto, a lo que fue la votación en la sala del Senado, y lamentó que Miguel Ángel Calisto, por ejemplo, un senador independiente que fue electo por una lista de centroizquierda, decía Janet Jara, haya aprobado esta idea de legislar, es decir, se haya puesto del lado del gobierno, y es algo que esperaba no se dé luego en las comisiones de Trabajo, Medio Ambiente y también de Hacienda. Porque, bueno, no sabemos qué va a pasar con el senador Calisto porque fue... Además, además la Fiscalía presentó la acusación, así que es un escenario bastante complejo, pero de todas maneras está, por ahora, hasta donde sabemos, el voto, ¿no es cierto?, considerado en el Senado por parte del senador independiente. No sabemos cómo va a ser la votación en particular por su parte, pero sí, por ejemplo, sabemos cuál podría ser la postura que va a tener la Unión Demócrata Independiente. La UDI, de hecho, ha sido firme, se ha alineado con el gobierno, no así Renovación Nacional, que puede ser un poco más incierto dependiendo de las modificaciones que presente el gobierno. Ante esa estrategia, de hecho, fue criticado por parte de parlamentarios de la UDI esta idea del Frente Amplio de que Renovación Nacional se desmarque, mientras que también la estrategia del gobierno es buscar también a aquellas personas, a aquellos parlamentarios que estén dispuestos a desmarcarse de sus filas, como ocurrió no con un rechazo, pero sí no con una aprobación, pero sí con una abstención por parte del senador del PPD, Pedro Araya. Esa es la apuesta que tiene el gobierno. Vamos a pasar a revisar esta crítica, de hecho, que hizo el senador Gustavo Sangüesa también de la UDI, justamente por esta estrategia que se está planteando tanto desde la oposición como también desde el gobierno.
Creo que este tipo de llamados no contribuyen a generar un ambiente de diálogo. Desde el gobierno han manifestado una postura disponible a recibir y escuchar ideas. Y es en esas instancias donde pueden hacer llegar propuestas que puedan fortalecer esta iniciativa. Porque Chile necesita reactivar su economía y este proyecto va en esa dirección. Ya, y justamente sobre el proyecto y hablando de la dirección que quiere tomar en la discusión en particular, ayer estuvo con nosotros el viceministro del Interior y también de la CGGOV, Claudio Alvarado, y abordó parte de lo que él vio en la discusión en general del plan de reconstrucción. Dijo que de hecho en los diferentes discursos que entregaron los senadores el día miércoles se vio cierta disposición a poder aprobar la idea de legislar, pero claro, en ese momento era muy visible si un senador se desmarcaba de su bancada, algo que espera se pueda dar de manera contraria en la discusión en particular, así que vamos a pasar a revisar justamente cuál es la estrategia que tiene pensada el gobierno ya para cuando se retome la discusión en particular y obviamente en todas las conversaciones que seguramente se van a dar la próxima semana, pese a la semana territorial. En los discursos, no obstante marcarse con fuerza las diferencias, sentí también que cada uno en algún momento expresaba disposición y voluntad a seguir conversando. Al margen de esa disposición y de esa voluntad, la votación en general para la oposición era muy complejo abstenerse o votar a favor, porque no estamos hablando de una oposición única, sino que estamos hablando de varias oposiciones que en un proyecto tan emblemático para el gobierno, aunque algunos tuviesen la intención de apoyar o de abstenerse, significaba o romper con el bloque o romper internamente con integrantes de sus propias bancadas. Y justamente por eso es importante también conocer qué conversaciones se van a dar la próxima semana. Estas muchas veces son conversaciones, Mati, y reuniones que entabla el gobierno con parlamentarios que no se conocen, pero seguramente podremos tener más información dada la expectación que genera esta negociación previo a que se retome la discusión en particular del Plan de Reconstrucción Nacional. Muy noticiosa la semana desde el punto de vista político. La que viene también se hará una semana más corta, pero que comienza entonces con la votación de la acusación constitucional en el Senado. Bien, Colomba, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana, Mati. Tú también, fin de semana largo. Sí. Y vamos a ampliarles algo de lo que también estábamos conversando junto a Colomba, porque el Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique una solicitud de desafuero para el senador Miguel Ángel Calisto. Esto se suma a la acusación presentada por la Fiscalía en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones, entre los cuales también se encuentra el parlamentario. De acuerdo al ente persecutor, se investiga un presunto esquema de defraudación de recursos públicos a través de contratos ficticios. Es por esto que se pide una pena de 12 años de presidio para el exdiputado, hoy senador. Su defensa, sin embargo, argumenta que el plazo de investigación aún no ha terminado y que no tienen todos los antecedentes de esta causa. Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Respecto a los principales imputados, entre los que se encuentra Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, además del señor Calisto Águila, el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. Ello atendido el elevado monto de lo defraudado al fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos. Los antecedentes recabados durante el curso de la investigación dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos, consistentes en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios. Y seguimos avanzando en los temas porque una banda de origen chino era la que operaba casinos ilegales y fue desbaratada por la PDI y el Ministerio Público. Es el primer golpe al crimen organizado de la Fiscalía Supraterritorial. Y aquí está Juan Cristóbal Chato para contarnos más antecedentes. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, se trata de la operación Muralla Oriental 2. Y el 2 es muy importante cuando hablamos de este tema porque se trata de un operativo, como han dicho desde el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, de continuidad
claridad respecto a una investigación que ya se estaba llevando a cabo en contra del clan Hongmen. Este es un grupo de crimen organizado de origen chino que, entre otras cosas, se dedicaban a la administración y el control también de casinos clandestinos. En total fueron 26 locales que tenían precisamente juegos de azar de forma irregular, que fueron allanados tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso, marcando un hito muy importante también en el combate a esta banda en particular, ya que si bien había sido sujeto de diligencias por parte de las autoridades previamente, incluso algunos de sus líderes en prisión preventiva por delitos como extorsión y secuestro, pero al parecer seguían liderando las operaciones, en particular lo que tiene que ver con la operación de estos casinos desde la propia cárcel, y por eso es que esta diligencia marca un hito importante. Nosotros lo veíamos, por ejemplo, en la operación Tokio, esta que logró desbaratar una red de financiamiento y de lavado de activos del Tren de Aragua. Es que de las autoridades apuntan a que el centro neurálgico de estos grupos de crimen organizado es precisamente el patrimonio, el dinero que manejan, y por eso es que desde las autoridades destacaron la importancia de este operativo. Se incautaron más de 700 millones de pesos en efectivo, 30.000 dólares también en efectivo, armas de fuego, municiones. Son algunas de las cosas que, además de dejar sin funcionamiento estos 26 casinos clandestinos, es que se quitó de circulación de este grupo criminal. Los invito a que pasemos a revisar en ese sentido declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones. Se lograron incautar más de 1.062 placas madre, se logró incautar cerca de 700 millones de pesos, cerca de 30.000 dólares, más de 550 cartuchos o munición 9 milímetros, eso demuestra el poder de fuego también que tienen, junto a 3 armas de fuego. Hemos permitido, ¿cierto?, en esta segunda fase, conforme al principio de continuidad, seguir adelante con las indagatorias para poder ir de una u otra forma debilitando esta estructura, ¿cierto?, o esta mafia Hongmen que está operando en nuestro país, y así debilitar su poderío y su accionar ilegal. Es ese precisamente entonces el objetivo de las autoridades con operativos como este, limitar la capacidad de acción de bandas criminales como el clan Hongmen. Lo decían también las autoridades, no solamente se sacó de circulación de este grupo criminal más de 700 millones de pesos y 30.000 dólares en efectivo, también se les quitaron armas de fuego, en particular 3 armas de fuego, ya sean armas ilegales, obtenidas de forma ilegal, o armas de fogueo adaptadas para disparos de balas de verdad, y también estas placas madre que se usaban para operar estas máquinas de juegos de azar que funcionaban, ya lo decíamos, de forma totalmente irregular, incluso utilizando tiendas de fachada, como por ejemplo ferreterías y tiendas de ropa en los barrios donde estaban emplazados estos casinos ilegales. Y tú lo mencionabas, Matilda, al principio, es uno de los puntos más importantes de este operativo y lo que más han destacado las autoridades. Se trata del primer operativo desplegado por la Fiscalía Supraterritorial en la región metropolitana. Esto marca un hito esencial y quizás un punto de inflexión respecto al trabajo de esta nueva unidad del Ministerio Público. Recordemos que esta entró en vigencia el pasado 1 de abril. Asumió su mandato el fiscal Miguel Ángel Orellana, que previo a esto era fiscal jefe de alta complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, y el mandato de esta unidad del Ministerio Público en particular es estudiar el fenómeno del crimen organizado transnacional y cómo opera en nuestro país, y también combatirlo, pero sacando el foco de las fiscalías regionales y locales, sino que estableciendo una fiscalía supraterritorial que la principal novedad, se podría decir, de esta unidad del Ministerio Público es que busca combatir el crimen organizado que abarca más de una región dentro del territorio nacional. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Tren de Aragua, que opera en prácticamente todo el territorio nacional. También lo hemos visto con bandas como Hongmen y en este operativo que tenían casinos ilegales tanto en Valparaíso como en la región metropolitana. Y esto marca un hito importante porque demuestra la efectividad del trabajo de la Fiscalía Supraterritorial en uno de los primeros grandes operativos que les toca encabezar, y el primero en concreto en la región metropolitana. Se refirió a estos detalles precisamente el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Y es un mercado que además genera control territorial, incivilidad, incapacidad de intervenir de parte de los municipios. Estos mercados además están encubiertos, en fachada. Parte de las empresas que estaban detrás estaban cubiertas por ferreterías, lugares de venta de ropa y otras fachadas que en definitiva permitían que se actuara de una manera impune. En este caso, el elemento más importante de esta investigación
más allá de los temas numéricos o cuantitativos, es que este procedimiento es el desarrollo lógico de una investigación que ya tenía resultados en el contexto de formalizaciones por investigación, por lavado de activos, por delitos de secuestro, de extorsión, tráfico de drogas en el contexto de asociación ilícita. Lo mencionaba entonces el fiscal Miguel Ángel Orellana, uno de los puntos cruciales de este operativo en particular y por qué es tan importante para el trabajo de la Fiscalía Supraterritorial es el hecho de que se trata, bien digo, de un trabajo de continuidad. De hecho, lo decía en la propia vocería del fiscal Orellana, normalmente los puntos de prensa de este tipo de operativos comienzan determinando o estableciendo por parte de las autoridades que esto es el cierre de una investigación. En este caso, fueron explícitos por parte de las autoridades, no es así. Esto es un punto intermedio de seguimiento en una larga indagatoria que lleva tanto la Fiscalía como las autoridades policiales en contra de este clan criminal de origen chino y que, por cierto, el principal objetivo, según acusan las autoridades de la operación de estos casinos ilegales, era precisamente mandar el dinero de vuelta a su país de origen para financiar de alguna forma esas empresas criminales. Y la importancia también de este operativo para el perfil que se podría decir que se le está dando a la Fiscalía Supraterritorial es derechamente mostrar efectividad. Lleva menos de 3 meses en funcionamiento esta unidad del Ministerio Público encabezada por el fiscal Miguel Ángel Orellana y según los expertos va a ser muy importante para esta Fiscalía Supraterritorial poder demostrar resultados ante la ciudadanía para poder, por supuesto, aumentar la situación o mejorar la situación de la seguridad a lo largo del territorio nacional, pero también un punto muy importante que es bajar la percepción de inseguridad que ha marcado tanto durante los últimos años la opinión pública. Así opinaron al respecto, los invito a que lo pasemos a escuchar expertos y académicos. No basta con aumentar delitos, aumentar sanciones, sino que necesitamos que lo que ya está vigente al día de hoy se pueda ejercer de forma efectiva. Por ende, esa sensación de inseguridad que reina hoy en Chile es primero atacada a propósito de la institucionalidad. Necesitamos mandar los mensajes correctos, que la gente sienta que esto está funcionando, sienta que va mejorando y que no simplemente son leyes vacías y leyes que al final no se terminan aplicando. Para eso este rol y este funcionamiento tiene que ser mirado de cerca, que se cumplen los objetivos que se esperaron cuando se creó esta unidad nueva y que lógicamente los resultados empiecen también a ser visibles para la sociedad. El abordaje de estas organizaciones criminales con componente transnacional y con una serie de componentes vinculados a criptoactivos y operación en distintos territorios del país hace necesaria la intervención de esta Fiscalía. Esperamos que cuente con todos los recursos y que además pueda tener pronto resultados en torno a llegar a los eslabones más altos de la organización criminal que para eso fue creada. Así los expertos recalcan, al igual que las autoridades, la importancia también de poder poner sobre la palestra precisamente el trabajo del Ministerio Público, en particular la Fiscalía Supraterritorial, que ya lo decíamos, empezó a funcionar en estricto rigor hace menos de 3 meses. Son fiscales que incluso fueron formados en Italia, como un dato curioso, por parte de las unidades que buscaban precisamente combatir el crimen organizado cuando allá era un problema bastante serio, y es un trabajo entonces que están tratando de establecer, mostrar derechamente el despliegue de la Fiscalía Supraterritorial, que ya lo decíamos, tienen el mandato, bien digo, de investigar el crimen organizado que aborda más de una región del país y que ya está empezando a mostrar resultados. Una colaboración con los fiscales italianos que se mantiene. Dentro de los próximos días llega otro grupo que seguirá trabajando en estas tareas, porque es una tarea continua además también allá. Así que, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por toda esta información y por cierto que vamos a abordarlo cuando estén en territorio nacional. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Hacemos una pausa hasta ahora con una imagen de Concepción, donde en estos momentos hay 12 grados de temperatura. Así está el cielo parcial, ahí hay algunas nubes y está el atardecer en su pleno apogeo. 6:02, ya regresamos con más. El presidente José Antonio Kast descartó el despliegue de militares como apoyo a tareas de orden público, tal como lo pidió a inicios de semana el alcalde de San Bernardo, tras la muerte de un menor de 12 años en una encerrona perpetrada en esa comuna. Hoy, al finalizar su visita a la región de la Araucanía, el mandatario volvió sobre este tema y señaló que, comillas, las Fuerzas Armadas
sí tienen la preparación suficiente, pero que al parecer algunas personas del mundo político no están preparadas para apoyar como corresponde a las fuerzas militares. Bueno, vamos a conversar de este y de otros temas vinculados con el crimen organizado y tomamos contacto con el abogado penalista Francisco Cox. Abogado, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bueno, cada tanto cuando estamos frente a un crimen de las características del que vimos durante el inicio de esta semana, un niño de 12 años que muere luego de una violentísima encerrona, aparecen voces y llama la atención que ahora son de distintos sectores políticos que piden la presencia de militares para apoyar tareas de orden público. Primero, ¿qué le parece que esa petición sea hoy también una petición del progresismo cuando tradicionalmente había sido de sectores de derecha y hoy día parece que se invirtieron los roles? Mire, la verdad que es bastante triste escuchar a gente que se declara progresista instar por la participación de militares en el control del orden público o el combate al crimen organizado. Lo que manifiesta es realmente una ignorancia supina sobre la experiencia comparada. No hay ninguna experiencia que haya demostrado que incorporar a militares haya reducido el nivel de crímenes. Yo muchas veces he citado el ejemplo de México, que no solo no mejoró la situación, sino que hizo que uno de los carteles más violentos de la historia de México, los Zetas, que eran ex miembros de fuerzas especiales, se pasaran al crimen organizado. Justamente en la lógica de que hay que contribuir y, o sea, usar a los militares para combatir el crimen organizado. Pero tenemos una experiencia más reciente y más cercana, Ecuador. Ecuador, el presidente Noboa, ¿no es cierto?, estableció el estado de excepción en el 2023 y 2024, y fíjese que el 2025 la tasa de homicidios de Ecuador es la más alta de la historia de Ecuador. 50.9 por 100.000 habitantes. Es decir, no es efectivo. Es populista, se ve y se quiere quizás calmar a la gente, pero lo que uno espera de los líderes es justamente que ejerzan un rol educativo, serio y responsable, en el sentido de que se hagan cargo y que conozcan las propuestas que hacen. O sea, a mí de verdad que me sorprende, Matilde, que la gente use de experiencia sus vacaciones. O sea, el otro día escuché a un senador decir que él había ido a Francia y que veía a los militares en las estaciones de metro, que cuál era el problema. Lo que no parece no saber ese señor senador es que justamente en Francia, en Europa, el problema no es que usen a los militares para el crimen organizado, lo usan por actividades contra el terrorismo y no entender cómo funcionan estas dos lógicas. El terrorismo lo que busca justamente es aterrorizar, destruir la infraestructura crítica, botar postes de electricidad, interrumpir el metro, poner bombas. El crimen organizado necesita toda la infraestructura para poder comercializar de forma ilícita productos. Lo que le interesa al crimen organizado es el dinero, no es infligir terror en la población. Ahora, de hecho, abogado, lo que usted plantea sí. con este argumento es que el riesgo más grande es que las mismas Fuerzas Armadas sean cooptadas por el crimen organizado. No solo eso, o sea, ese es uno de los problemas. El otro problema es que no están preparados. Esto lo dijo el propio comandante en jefe del ejército cuando se convocó el COSENA. Dijo, los militares no están preparados para investigar crimen organizado, para controlar, ni para ejercer funciones preventivas. El ejército se prepara justamente para combatir un enemigo. Y esa es otra consecuencia muy peligrosa cuando se introduce a las fuerzas militares en este combate. Porque la lógica y la preparación correcta de los militares es tener un enemigo al frente. Al enemigo se le tiene que derrotar. Esa derrota, no obstante que objetivamente hay leyes como el derecho internacional humanitario, como incluso otras normas, ¿no es cierto?, las normas sobre la guerra, pero la lógica de tener un enemigo no es compatible con la lógica de una investigación. O sea, justamente lo que necesitamos es mayor preparación de las policías
mayor capacidad de investigación para desarticular el crimen organizado. Esto de creer que porque los militares tienen armas más grandes va a ser más efectivo es muy riesgoso, porque cuando se coopta a un militar, se coopta toda la preparación estratégica, toda la lógica. Los militares también funcionan sobre la base de control territorial porque combaten el enemigo. Ellos avanzan, ¿no es cierto?, y defienden en lógica de territorio. Es la misma lógica que usa el cartel o el crimen organizado. De esa forma, lo que uno hace es entregarle potencialmente al crimen organizado gente muy preparada, con capacidad estratégica, con mucho poder de fuego y con análisis de control territorial. Ahora, lo quiero, abogado, invitar a que podamos escuchar juntos también y aprovechamos de mostrar nuevamente las palabras que dio el presidente José Antonio Kast a eso de las 5 de la tarde cuando terminó su visita a la región de la Araucanía, porque el argumento que él esgrime es más bien que las Fuerzas Armadas están desprotegidas. Lo invito a que lo escuchemos. Yo no tengo problema si es que se decreta un estado de excepción en solicitar la colaboración de las fuerzas militares, como lo están haciendo aquí en la macrozona sur y como lo hacen en la macrozona norte. Y también podríamos pensarlo para la infraestructura crítica. Si el tema, cuando yo hablo de populismo, es cuando algunos que no consideraban a las Fuerzas Armadas, que no reconocían el trabajo que hacían nuestras fuerzas policiales, hoy día levantan la voz para decir necesitamos los militares en la calle. Y mi llamado es a aquellos que creen que hay soluciones fáciles, que se va a terminar el crimen organizado por la sola presencia militar en la calle. Bueno, ahí falta una parte porque el presidente dice, las Fuerzas Armadas sí tienen la preparación suficiente, pero al parecer los que no están preparados son las fuerzas políticas para apoyarlos como corresponde a las Fuerzas Armadas cuando actúan. Ese es el argumento ahí que plantea el presidente. ¿Está equivocado el foco? A ver, a mí me parece que la segunda parte es la parte que yo creo que es correcta técnicamente. La primera parte me parece que no es correcto, toda vez que, insisto, no soy yo, sino que es el propio comandante en jefe del ejército, que cuando se convocó el COSENA, en aquella oportunidad dijo que no tenía la preparación. Y eso es correcto, y no tienen por qué tenerla. O sea, ellos efectivamente no tienen por qué tener esa preparación, porque no es su función. Para eso tenemos las policías, para eso tenemos que tener una agencia e inteligencia efectiva para desarticular al crimen organizado. Y eso es lo que yo creo que la segunda parte, cuando él dice no es tan fácil, que hay una solución fácil para desarticular el crimen organizado, tiene toda la razón, no hay una solución fácil. Y por lo tanto, desplegar las Fuerzas Armadas, y por eso yo invito a quienes convocan a esto, quienes incitan y como para quedar bien en los matinales y seguir con esta política de matinal, que estudien las experiencias comparadas. Le acabo de dar un ejemplo. Ecuador, en estado de excepción, incluso declaró que había un conflicto nacional, conflicto armado no internacional, para poder desplegar a las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál fue el resultado después del 2023, después del 2024? Que en 2025 los homicidios aumentaron a 50,9. El 2023 tenían un 38, si no estoy mal, por 100.000 habitantes homicidios. Hoy tienen un 50 personas muertas por 100.000 habitantes. Esa es la tasa de homicidios. Pero no solo la tasa de homicidios, porque eso es lo que generalmente se ve, sino que también ha aumentado el secuestro extorsivo. También ha aumentado la extorsión. Esto es las cuotas que le cobran a la gente por poder ejercer sus funciones como de comercio y distintas actividades económicas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el presidente está en lo correcto. Y me parece que el ministro Arrau también ha tenido una muy buena postura en términos de escuchar a las autoridades anteriores, de juntarse con el ministro Cordero. A mí me parece que cualquier persona que opina desde el olfatímetro y desde los matinales tiene la impresión de que esta es una buena solución. Cualquier persona que entra en serio y se pone en contacto con la información, con lo que está ocurriendo en el país, con lo que está ocurriendo en el extranjero, se da cuenta que esta no es una solución. Y yo creo que ese es
la razón por la cual hay un cambio en la postura de este gobierno en términos de decir, no vamos a usar a los militares, porque es una mala idea, porque no es efectivo, porque no funciona. Lo que está funcionando es un ministerio público que se ha, primero con las ECO, ahora con la Fiscalía Supraterritorial. Preparemos a la policía, preparemos a carabineros, preparemos a investigaciones, preparemos y démosle las funciones y las facultades a la unidad de análisis financieros para que desarticule. El motor del crimen organizado es económico. Por lo tanto, tenemos que poner el foco ahí. El control territorial se hace efectivamente y se tiene que hacer también a través de la otra función del Estado, que es proveer servicios. Bueno, y ahí nos encontramos también con la paradoja que hace 2 semanas el Senado rechazó precisamente permitirle a la unidad de análisis financiero que en un control de inteligencia tenga acceso a las cuentas privadas, más allá de que en una investigación sí puedan pedir a un juez la apertura de una cuenta determinada. Lo que se pretendía con esto era aumentar y fortalecer la inteligencia y permitirle a la UAF tener acceso continuo para levantar las alertas, no dentro de una investigación en particular, sino que tener un sistema más robusto de inteligencia, y eso se negó. Efectivamente, o sea, ahí hay un ejemplo concreto de una herramienta que podría ser útil. Ahora también, Matilde, lo que hay que ser consciente es que nuestro país es sumamente bueno para pasar leyes y dictar leyes y después no implementarlas efectivamente. La UAF necesita mayor dotación de personal, mayores recursos, además de mayores facultades, pero necesita tener mayor capacidad de análisis y de procesar la información. Sepa usted que muchos bancos remiten reportes de operaciones sospechosas y no dan abasto para procesarlas todas. Entonces, también pongamos el énfasis en la implementación, en el funcionamiento de las instituciones, no solo en la dictación de leyes. Entonces, me parece que este análisis como de sacar titulares, de generar quién genera la mayor cantidad de clics y de likes en redes sociales, es lo que le hace muy mal al país y no permite una política seria contra la delincuencia organizada. Ahora, abogado, estamos en malas condiciones porque tenemos poca gente en la UAF, como usted decía, pero acá estuvo durante esta semana el alcalde de San Bernardo que decía que no tenía tampoco dotación policial en la comuna de San Bernardo y que no se respondía a la cantidad de llamados, que tenía un 37% de respuesta, porque tampoco hay fuerzas policiales. ¿Qué se hace en un escenario como el que tenemos ahora, cuando sabemos que probablemente no sean las soluciones inmediatas las que resultan, pero que tenemos que avanzar en soluciones a largo plazo y poder enfrentar lo que está ocurriendo hoy? Bueno, eso sin duda que es una situación dramática, pero eso se resuelve con mayor dotación de carabineros. Yo sé que eso toma tiempo y sé que también está dentro de las medidas que ha decretado el ministro de Seguridad de generar mayor dotación. Pero lo que es una ilusión es creer que los militares, por incorporar los militares, va a dejar de tener esos problemas. Ese problema no va a desaparecer, o va a ser el militar el que va a responder esos llamados. La presencia militar tampoco va a poder ser efectiva. Se trasladan. Esto es lo que ha ocurrido en todos los países que han ido por esta avenida. Y lo otro que es muy peligroso, que probablemente parece que ahora ya nadie le preocupa, son las graves violaciones de derechos humanos que se producen cuando se incorpora a la fuerza militar. ¿Por qué? Porque tienen la lógica de enemigo. Por lo tanto, se producen mayores muertes, se producen también mayores desapariciones forzadas. Y eso es la experiencia de México y también de Ecuador. Entonces, tenemos que, creo yo, hacernos cargo, resolver sin duda cómo hacemos frente a la situación actual, pero la tenemos que hacer dentro de la institucionalidad, con las fuerzas policiales, dotándolas de mayor capacidad y también, creo yo, creando una mística de que convoque a gente joven a que se incorpore a Carabineros, a redignificar la función de Carabineros. Y en ese sentido, hacerla atractivo, que yo sé que efectivamente están con una muy baja solicitud de ingreso a la fuerza de Carabineros. Pero eso también tiene que ver con la dignidad que se le da al cargo, con las remuneraciones y con los beneficios que se les da.
¿Cómo ha visto usted, abogado, el despliegue del gobierno en materia de seguridad? Lleva poco tiempo, lleva 3 meses, pero la seguridad era una de las prioridades y de las promesas de campaña. ¿Cómo lo ha visto? A ver, yo creo que hay que marcar 2 hitos distintos. A mí me parece que la ministra Steiner tuvo un desempeño muy pobre. Me parece que los 2 subsecretarios a cargo de las distintas unidades no tenían la experiencia ni los conocimientos, pero me parece que el ministro Arrau ha hecho un cambio de ritmo y también esto de estar abierto a ver el problema como un problema de Estado. O sea, me parece que efectivamente esta segunda etapa del gobierno me parece que ha mostrado que está tomando un poco más el control de la situación. A mí me pareció sumamente positiva la reunión que sostuvo con el ministro Cordero, que también estuviera abierto a ver esto como un problema de Estado y no como algo medio encerrado, que no se entendía qué estaba haciendo el gobierno bajo la ministra anterior. Ahora, ¿cómo califica usted que ha evolucionado la situación del crimen organizado en nuestro país? Antes hablábamos solamente de narcotráfico, hoy se enfrenta como crimen organizado. Vimos hace aproximadamente un mes un golpe que dio el Ministerio Público en esta operación Tokio al Tren de Aragua. Sin embargo, ahí el fiscal Barros decía, estamos lejos de darle un golpe definitivo. ¿Cómo ve usted que está la situación del crimen organizado del Tren de Aragua aquí en el país? A mí me parece que ha sido se ha ido penetrando el crimen organizado de forma bastante fuerte. Vieron que había oportunidades en Chile. No olvidemos que Chile tiene una muy buena reputación a nivel portuaria, en términos de que tiene menos controles quizás que otros países. Eso ha ido cambiando obviamente porque en Rotterdam se han descubierto envíos de cocaína por parte de Chile desde hace un buen tiempo, pero me parece que la Fiscalía ha hecho un buen trabajo de crear estos equipos multidisciplinarios, de incorporar analistas, de verlo como un fenómeno más que el caso a caso. Y en eso me parece que tanto el fiscal Barros, cuando estuvo a cargo de la ECO, como el actual fiscal Miguel Ángel Orellana, están haciendo un muy buen trabajo. Me parece que están dando los resultados. Me parece que Chile tiene una posición institucional fuerte aún, pero lo que yo siempre digo y echo de menos en las investigaciones, eso será hace unos 2 años, solicité vía acceso a información el desagregado de causas por tráfico de droga, porte de armas, en términos de venta de armas, de funcionarios de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y miembros de aduana, y cuando yo lo solicité no lo tenían desagregado, y incluso perdí la solicitud de acceso a información cuando recurría a la Corte de Apelaciones para que lo hicieran. Y eso es algo que yo echo de menos. Echo de menos quizás un enfoque en la corrupción a funcionarios públicos, tanto de las fuerzas policiales, fuerzas armadas, pero funcionarios públicos en general. Porque cualquier persona que sabe algo de crimen organizado sabe que el crimen organizado no puede avanzar si es que no coopta a funcionarios públicos, a personas que están en aduana, a la policía para poder sacar sus productos. Y si es que metemos a las Fuerzas Armadas, Entonces, me parece que ahí todavía falta un poco que lamento que ni siquiera se menciona por las autoridades. Claro, y cuando uno reportea y conversa en off con ciertas autoridades, lo que señalan es que tienen tantos recursos el crimen organizado que es muy difícil hacerles frente. Y eso tal vez es lo más preocupante de todo. Sí, pero es cierto, pero también lo que no podemos olvidar es que, y creo que nuevamente, yo creo que en ese punto la Fiscalía ha hecho un buen trabajo, que estos son crímenes transnacionales, por lo tanto,
cruzan frontera y en ese sentido estar coordinado, y me parece que la coordinación a nivel gubernamental y de ministerios públicos es algo que da la posibilidad efectivamente de tratar de desarticular. Creo que también hay que usar las herramientas que se tienen. Los agentes encubiertos para obtener información. La cooperación eficaz yo creo que es una de las reformas más significativas y más importantes que se ha hecho recientemente, en el cual se le entrega la facultad al Ministerio Público y no a los jueces de otorgar una suerte de impunidad, entre comillas, o cuando se colabora con el avance de la investigación. Eso te permite conocer cómo funciona la estructura, te permite conocer también quizás quiénes son aquellos que son aquellos empleados del crimen organizado, que son los más violentos, cosa de que se pueda ir hacia ellos para también tratar de desarticular eso, y también cómo funcionan, a quiénes han cooptado, cómo avanzan y cómo empiezan a ejercer control territorial. Ahora, para finalizar, abogado, usted que conoce este tipo de organizaciones criminales, cómo operan, hace 2 semanas Donald Trump dio un golpe y finalmente elimina a Niño Guerrero, que es el líder del Tren de Aragua. ¿Cómo golpea eso una organización de estas características? Mire, la experiencia de la estrategia Kingpin, que llaman, que es como el fondo irse a la cabeza, es que muchas veces lo que eso genera es una multiplicación o división de la organización criminal. Entonces, no basta con simplemente descabezarla. Eso fue un poco la experiencia también en México bajo el gobierno del presidente Calderón, que se capturaron a distintos jefes de las bandas, y lo que eso produjo fue que se produjese una metástasis, por decirlo de alguna forma, de las estructuras criminales y que se produjera disputa entre ellos. En esos periodos muchas veces aumenta la tasa de homicidios porque se produce una disputa territorial entre las distintas facciones al interior de esta organización criminal, de forma tal que solo enfocarse en detener al cabecilla, no sé si es algo que sea tan productivo y tan efectivo. Lo que hay que buscar es justamente tratar de cortar los incentivos económicos. Y, insisto, el Estado no solo tiene que ser un Estado policial y represivo, sino que también un Estado benefactor, que genere beneficios sociales, que le entregue soluciones a la gente, cosa que esos vecinos y vecinas se atrevan a acercarse al Estado y no recurran al crimen organizado para que le solucione problemas de vivienda, de violencia intrafamiliar, de convivencia o incluso de alimentación. Y lo último, abogado, yéndonos al otro extremo, lo que ha pasado durante esta semana con estos menores de edad que son los que ya fueron aprendidos y están siendo formalizados por el crimen de este menor. Hay niños de 16, 17 años y también lo que se está reaccionando es nuevamente con bajar la edad de responsabilidad criminal. Sabemos que son los que reclutan este tipo de organizaciones. ¿Sirve bajar la edad de responsabilidad? A ver, yo sinceramente creo que no. O sea, justamente lo que hay que tratar es que esos niños no encuentren atractivo sumarse a organizaciones criminales. Ahora, no tengo claro si es que los que participaron en ese evento son parte de una organización criminal o son un grupo de jóvenes que hacían, ¿cómo se llama?, robo de auto, y por ese robo de auto se genera este lamentable hecho. No quiero minimizarlo, lo que digo es que no todo delito, por muy violento que sea, por muy escabroso que sea, es crimen organizado. Por lo tanto, hay que ver bien. Claro, cómo, lo que señalaban es que los menores de edad muchas veces, entre comillas, hacen currículum haciendo este tipo de acciones para luego ser reclutados por las organizaciones que efectivamente son las que entregan los recursos y que haciendo currículum es que hacen este tipo de acciones. Mi experiencia es que, o sea, robar un auto no sé si está dentro del alto currículum. O sea, lo que es más escabroso son que a veces obviamente tienen que asesinar a alguien y así entran en el sicariato y así efectivamente van escalando dentro de la organización. Y por eso justamente la labor preventiva y de generar condiciones sociales que
hagan atractiva una vida legal a jóvenes y que no sea atractivo ser como un choro dentro del barrio, es que es tan importante. O sea, y por eso, nosotros siempre, la represión o la fiscalía, la policía, siempre llega tarde. Por eso es tan importante no perder el foco sobre la prevención. La prevención en términos de generar condiciones de vida digna que hagan atractiva una vida dentro de la ley y no al margen de la ley. Bien, abogado Francisco Cox, abogado penalista y además que se ha especializado en este tipo de persecución a estas organizaciones criminales. Le queremos agradecer este contacto hasta ahora con CNN Chile, cuando nuevamente surge esta discusión en torno al uso de los militares en la seguridad pública. Que esté muy bien, buen fin de semana. Muchas gracias a usted por la invitación, igual para usted. Hacemos un alto en Hoy es Noticia cuando son las 6:32 con esta imagen de Viña del Mar. Para los que probablemente se van a la región de Valparaíso, así está la Avenida Perú y la playa Acapulco. Ya regresamos. Desde la Araucanía, el presidente José Antonio Kast se refirió a la discusión que tuvo ayer con una mujer y un niño en una actividad en la ciudad de Villarrica. Ivo Goetz nos va a contar todos los detalles. Hola, Ivo. ¿Cómo están? Los saludo desde la región de la Araucanía, específicamente desde la localidad de Tolten, donde el presidente de la República, José Antonio Kast, puso punto final a esta gira de 3 días que los tuvo desde el día miércoles en la región de la Araucanía, una gira que se planteó por las necesidades locales que hay acá. Vino a participar del encuentro empresarial de la Araucanía ENELA 2026, donde dejó varias definiciones en cuanto a la ley de reconstrucción nacional, agradeciendo a los parlamentarios el hecho de haberla aprobado en el Senado y abierto a posibles modificaciones y propuestas por parte de la oposición, también acerca de la solicitud por parte de distintos alcaldes y políticos de poder desplegar a fuerzas militares en las calles para cumplir labores de orden público con ayuda de las policías. Todo esto a raíz del asesinato de este niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, y lo que parecía una gira normal, haciendo distintas actividades junto a la ministra de Bienes Nacionales, el ministro de Vivienda, el ministro de Obras Públicas y Transportes, terminó siendo muy debatida a raíz de la situación ocurrida el día de ayer en Villarrica, donde el presidente de la República sostiene un diálogo áspero con algunas personas que fueron hasta el Centro Cultural Liquén de esa localidad en una actividad que tenía el mandatario y donde vimos se enfrasca en una discusión directa con una mujer y también con un hombre, con unos niños, el cual uno no saluda al presidente de la República. El presidente, evidentemente molesto, habla con la madre, con la tutora de este niño, y se da ahí un diálogo áspero que duró cerca de 2 minutos. Hasta hace algunos instantes, el día de hoy al menos, no habíamos tenido la posibilidad de hablar con el presidente José Antonio Kast. Lo hicimos el día de hoy, entregó más detalles acerca de esa situación puntual, hablando de lo que había pasado durante la jornada del día de ayer, y creo que pasemos a escuchar sus declaraciones. Yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir. Si ella quería manifestar algo, podía acercarse sin esta grabación, ¿no es cierto?, a tratar de provocar una respuesta. Y lo que sí decir que ella tenía órdenes pendientes con la justicia y que la acción que ella llevó adelante permitió que alguien que tenía 2 órdenes de aprehensión pendientes por imputación de delitos hoy día estén en proceso. Esta mujer que finalmente termina detenida por parte de Carabineros tenía 2 órdenes vigentes, una en Iquique y otra en Punta Arenas, por el delito de estafa. Esa mujer fue finalmente detenida por Carabineros al realizársele un control de identidad, luego que el presidente de la República ingresa nuevamente a la actividad en Villarrica. Lo cierto, esto ha generado un debate a nivel político por la reacción del presidente José Antonio Kast. No habíamos visto que el presidente interactuara directamente de esa forma con vecinos y vecinas que lo fueran a ver a sus actividades de prensa. Lo cierto es que él
desde su equipo nos dicen es el estilo que tiene y que no lo va a cambiar. De hecho, lo ha hecho en cada una de las comunas que ha podido recorrer, lo hace en la región metropolitana y lo hace en cada una de las regiones a las que va el presidente, y esto no va a cambiar la forma de acercarse a las personas, más allá de que piensen o no como él, y llevando adelante las políticas públicas por las cuales fue recriminado durante la jornada del día de ayer en materia escolar, en materia también de la megareforma, en la materia de los recortes que se han anunciado por parte del Ejecutivo, que fue parte de los reclamos que recibió el día de ayer, además de algunos insultos. Incluso una persona en reiteradas ocasiones le decía nazi al presidente José Antonio Kast. Un llamado a la calma, entonces, ahí escuchábamos su propio análisis, pero en materia política esto ha generado evidentemente debate, y quiero que pasemos a escuchar dos voces distintas de distintos lados: Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, y también a Claudio Alvarado, ministro del Interior y también secretario general de Gobierno de nuestro país, a raíz de lo sucedido el día de ayer en Villarrica. Hay mucha gente molesta porque la está pasando mal. Hay mucha gente que creyó que los compromisos que incluso tenían días contados, que hacía cuando era candidato el presidente, se iban a cumplir. Yo creo que el presidente tiene que manifestarse con empatía, no me parece, digamos, que él se entrometa a tratar de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo, o el hijo y la madre. Eso es una intervención muy apachonada, digamos, o sea, muy del fondo donde viene, pero en la vida real no es así. Uno tiene por último que serle una figura pública. Generalmente cuando una autoridad está en terreno, en el caso del presidente, hay gente que se acerca con buen ánimo de saludarlo, desearle éxito, y otros también con otras intenciones. Es algo que está expuesto a toda autoridad. Yo no le doy más trascendencia, que es lo típico que ocurre cuando la figura de un presidente recorre el país y no hay presidente al cual no le haya pasado episodios de esta naturaleza. De esta forma, el presidente José Antonio Kast entonces pone fin a su gira acá en la región de la Araucanía. Va a continuar con actividades la próxima semana, pero fuera de nuestras fronteras. Va a participar de la Cumbre Mercosur en Paraguay y posteriormente se trasladará hasta la República Oriental del Uruguay. Solo para cerrar, incluso Gustavo Petro, presidente de Colombia actual, criticó a José Antonio Kast por su respuesta el día de ayer a este grupo de vecinos en Villarrica. El presidente de la República no quiso entrar directamente en un debate con el mandatario colombiano, pero sí valorando el nuevo gobierno que comienza durante el mes de agosto. Una gira entonces que para el presidente era importante acá en la región de la Araucanía. Se va con algunos pendientes y también con promesas por cumplir en el futuro, pero que va a quedar marcada entonces por este desencuentro, podríamos decirlo, con parte de la comunidad. Si bien eran pocas las personas que estaban ahí recriminándole cosas al presidente, se le vio de una manera distinta. Llamó la atención la forma en la que el presidente hablaba con este niño y también con su madre, otro hombre también y otro niño que se encontraban ahí. Eran pocas personas, eran 3 las mujeres finalmente que se identifica estaban reclamando en contra del presidente. Una lo insultaba, otra se enfrascaba entonces en esta discusión, y el presidente les pedía por supuesto que no utilicen a los niños para poder manifestarse, y hace un llamado abierto a conversar, a hablar y aclarar las diferencias, pero de manera pacífica. Nosotros volvemos ya entonces a la región metropolitana y nos preparamos para lo que va a ser el viaje del presidente la próxima semana a Paraguay y también a la República Oriental del Uruguay. Nos despedimos entonces desde acá, desde la comuna de Tolten, la zona costera de la región de la Araucanía. Que esté muy bien. Bien, ahí entonces está el informe de Ivo Goich después de esta gira por la Araucanía. Y estamos frente a este fin de semana largo y más de 400.000 vehículos van a dejar la región metropolitana. Para enfrentar el alto flujo, el gobierno activó un plan de contingencia en las principales rutas del país y vamos a tomar contacto con Cecilia Orueta para conocer más detalles. Hola, Cecilia. Hola Matilde, ¿cómo estás? Claro, un nuevo fin de semana largo debido a la conmemoración religiosa de San Pedro y San Pablo este lunes 29 de
junio. Es el primer fin de semana largo de esta temporada de invierno que además calza con las vacaciones de los escolares, por lo que se espera que el flujo de personas que salga de la capital sea alto. Por un lado, se espera que alrededor de 400.000 vehículos salgan de la capital, mientras que más de 900.000 personas lo hagan en buses interurbanos. Y es por esto que desde el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas anunciaron un plan de contingencia para que la salida y entrada a la capital y por todas las autopistas del país sean lo más seguras posibles. En primer lugar, entonces, contemplan la fiscalización, es decir, reforzar la fiscalización por parte de Carabineros, tanto en los buses interurbanos, es decir, para poder combatir, digamos, el transporte ilegal y también poder fiscalizar cada uno de estos vehículos y ver que cumplan con las condiciones, con los requisitos mínimos para poder transportar personas. Y también existirán refuerzos en la autopista para poder fiscalizar tanto la velocidad a la que van los vehículos como también el uso del cinturón de seguridad. Escuchemos lo que decían desde Carabineros sobre este refuerzo que existirá para poder tener un fin de semana largo más seguro. Nosotros vamos a implementar distintos controles en carretera, tanto en materia de velocidad como fiscalización de los vehículos. Y aquí me voy a detener unos segundos porque el control de velocidad para nosotros ha sido un principal objetivo. ¿En razón a qué? En razón a que es la principal causa de accidentes de tránsito y que produce fallecidos. Respecto a la fiscalización de los vehículos, vamos a concentrar en los sistemas de retención infantil, en los que los sistemas de los vehículos estén funcionando correctamente y que la documentación sea la correspondiente a la que tenga que portar cada vehículo. Claro, principal énfasis entonces en los controles de velocidad y también este plan de contingencia contará con medidas para evitar la congestión en la carretera. En primer lugar, las rebajas en las tarifas de los peajes, el conocido peaje a Luca en el caso de los vehículos livianos en las rutas 68 y 5 Norte desde hoy y mañana, y también a la vuelta el día 29 se contará con esta rebaja en horarios específicos, en puntos específicos de estas rutas que pueden revisar en las páginas web tanto del Ministerio de Transportes como el de Obras Públicas. Y en cuanto a los camiones, la rebaja es de un 50% en las rutas 68 y 5 Norte desde las 12 a las 7 de la mañana. Y también en cuanto a los camiones existirá un bloqueo en los horarios de mayor flujo justamente para que los vehículos livianos puedan transitar con mayor fluidez evitando la congestión. Escuchemos entonces algunas de las palabras que dijeron desde las subsecretarías de Transporte y Obras Públicas sobre lo que esperan de este fin de semana largo y en profundidad las medidas que tomaron. Esperamos que más de 1 millón de personas salgan de la capital en buses interurbanos, además de 400.000 vehículos particulares, y hacemos un llamado específico a las personas a respetar las medidas de seguridad, a planificar su viaje, a utilizar el cinturón de seguridad y sobre todo a utilizar el transporte formal, que es el que cumple con las distintas medidas de seguridad, y tener un fin de semana largo que puedan compartir con la familia y no lamentar siniestros de tránsito que causan alrededor de 4 muertes diarias y que nosotros lamentamos y que además que no son cifras, sino que son familias afectadas que queremos evitar. Existe un conjunto de medidas destinado a promover los horarios con menor tránsito y por lo tanto, una vez informados, a planificar el viaje, a conducir con precaución, que es siempre el llamado fundamental, y de este modo poder disfrutar de estas festividades. Claro, un plan de contingencia impulsado por el gobierno en conjunto con Carabineros que por una parte refuerza la fiscalización tanto en las carreteras como en los buses interurbanos y que también propone medidas para evitar el exceso de tráfico en las autopistas. Se espera que los horarios y días donde exista mayor congestión justamente en las carreteras sea hoy desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y también ya el lunes en el retorno a la capital desde las 4 de la tarde también hasta las 10 de la noche. Como mencionaba con anterioridad, toda esta información la pueden encontrar en la página web tanto del Ministerio de Transportes como el Ministerio de Obras Públicas. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes.
que tengan un gran fin de semana. Nos reencontramos el martes a las 5 de la tarde, como siempre, en Hoy es Noticia.